Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas desde casa, trabajando desde casa. Nuestro tema de hoy va a ser la gráfica de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos cada una de las funciones trigonométricas: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, que se pueden graficar una a una, o tú puedes graficarla de esta forma. En un solo plano cartesiano puedes graficar las 6 funciones trigonométricas si tienes un poquito de cuidado. Entonces iniciemos. Para graficar las funciones trigonométricas existe un tema o una forma que son las líneas trigonométricas. Conociendo las líneas trigonométricas de las funciones trigonométricas, tú puedes hacer la gráfica de ellas. Entonces vamos a ver las líneas trigonométricas, aunque en esta clase no vamos a usarlas para hacer las gráficas, sino un método mucho más sencillo. Vamos a ver las líneas trigonométricas en el plano cartesiano, utilizando en este caso el primer cuadrante. Observa lo siguiente: en esta circunferencia, que va a ser unitaria, quiere decir que el lado OS va a medir 1, el lado OP va a medir 1, el lado OT mide 1, así como esta distancia aquí mide 1, esta distancia mide 1, cualquier distancia que va del centro o a cualquier extremo de la circunferencia va a medir 1 porque la circunferencia es unitaria. Entonces, para hacer las líneas trigonométricas vamos a tener en cuenta 3 triángulos. Primero, el triángulo OQP. OQP, mira que rectángulo en Q. Vamos a usarlo para seno y coseno. El triángulo OSR. OSR, vamos a usarlo para la tangente y para la secante. Y el triángulo ORT. OTR. RTO, también es rectángulo, vamos a usarlo para la cosecante y para la cotangente. Entonces, ¿cómo se definen las funciones trigonométricas? Tenemos que recordar eso. Acuérdense que el seno de un ángulo viene siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente es adyacente sobre opuesto, la secante es hipotenusa sobre adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre el opuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la línea del seno. El seno de teta se define como opuesto, en este caso el opuesto es PQ, la hipotenusa es OP y el adyacente es OQ en el triángulo rectángulo interno, donde vamos a buscar seno y coseno. Entonces, ¿cómo se define el seno? El seno se define como opuesto, que en este caso es PQ, sobre hipotenusa, que en este caso es OP, OPO, ¿verdad? Pero esta distancia OP vale 1. Quiere decir que cuando tú divides PQ entre OP, que vale 1, va a dar PQ. Entonces fíjate que el seno de teta en este caso es el segmento PQ. Esta es la línea trigonométrica del seno en el primer cuadrante. Listo. Vamos con el coseno. El coseno del ángulo se define como adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es OQ. OQ. Entre la hipotenusa OP, que ya dijimos que vale 1. Entonces, OQ entre OP da OQ. Quiere decir que el coseno es OQ. Línea trigonométrica es OQ. ¿Vale? Entonces, para la tangente y para la secante vamos a trazar este segmento. Este segmento va a llamarse, es una porción de una recta tangente, pero no tangente la que estamos nombrando en la función trigonométrica. Una recta tangente es aquella que pasa tocando un punto de la circunferencia. Y esta recta pasaría tocando el punto S. Entonces, hemos tomado solamente el segmento SR para destacarlo. Para la secante, como te decía, para la cotangente y para la cosecante vamos a tener en cuenta el segmento TR, pero hace parte de una línea tangente que pasa tocando la circunferencia en el punto T. ¿Listo? La toca en un solo punto. Entonces, vamos con la tangente. La tangente vamos a utilizar este triángulo de aquí, este de acá. La tangente se define como opuesto sobre adyacente. Entonces, con el mismo ángulo θ que está aquí, vamos a usar la razón trigonométrica o la función trigonométrica de tangente. La tangente se define como opuesto, que en este caso es RS, sobre adyacente, que en este caso es OS. Pero acuérdate que te dije al inicio que OS vale 1. Entonces, RS sobre 1
da RS. Entonces la tangente es RS. Aquí está. RS. Listo. Vamos con la cotangente. La cotangente vamos a utilizar el triángulo OTR. OTR. Y vamos a utilizar el ángulo acá porque van a ser iguales porque son alternos internos. Entonces, la cotangente se define como adyacente sobre opuesto. En este caso el opuesto es OT y el adyacente es TR. Entonces, TR entre OT, como OT vale 1, sería la línea RT. Aquí está, RT. Para la cotangente, la línea trigonométrica es RT. Entonces, cotangente de teta, aquí tenemos la línea trigonométrica. Seguimos con la secante. Para la secante volvemos nuevamente al triángulo OSR. OSR. Entonces, RS va a ser el opuesto, RO va a ser la hipotenusa, ESO va a ser el adyacente. Acuérdate que la secante se define como hipotenusa, que es OR, sobre adyacente, que en este caso es OS, pero OS vale 1, entonces OR entre 1 da OR. Aquí tenemos que la secante es OR. Y la cosecante vamos nuevamente al triángulo OTR. En este triángulo vamos a utilizar este ángulo, entonces RT va a ser el adyacente, TO va a ser el opuesto y EOR va a ser la hipotenusa. Entonces la cosecante se define como hipotenusa, que en este caso es OR, sobre opuesto que es OT. Entonces tengo que la división entre OR y OT valiendo 1 da OR también. Entonces aquí en este caso la línea trigonométrica de la secante y de la cosecante va a ser la misma. Pasemos al segundo cuadrante ya un poquito más rápido. Ojo, la línea trigonométrica, o perdón, la tangente que se va a trazar siempre va a ser en esta partecita, en el ángulo de 0, en el punto 1,0. Aquí este punto es 1,0. Y la línea para la cotangente y la cosecante se va a dibujar acá en el punto 0,1, tangente a 0,1, entonces cogemos la porción de acá. Entonces, para seno y coseno, el triángulo interno. Para la tangente, este que está acá, ORS. Para la cotangente, OWT. Cotangente, cosecante y acá secante y tangente. Entonces, el seno del ángulo va a ser opuesto, que es PQ, sobre hipotenusa, que es PO, pero PO vale 1, entonces da PQ. Además, es positivo porque mira, la línea está hacia arriba. El coseno sería adyacente, ¿verdad? Que es OQ sobre hipotenusa, que es OP. OP vale 1, entonces la línea es OQ. OQ y es negativa porque está a la izquierda. La tangente sería ¿cuál? Opuesto, que es SR sobre adyacente, que es OS, pero OS vale 1, entonces da RS y va a ser como negativa porque la línea está hacia abajo. La cotangente es adyacente, el ángulo lo tomamos aquí, adyacente, que es TW, entre opuesto, que es WO, pero WO vale 1, mira que es como radio de la circunferencia, entonces da TW. Y como es esa línea va a ser negativa porque está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, tangente negativa, cotangente negativa. Vamos con la secante. La secante se va a buscar en este triángulo de acá. Entonces va a ser hipotenusa, que es OR, sobre cateto adyacente, que es OS, pero OS vale 1, entonces da OR. Y va a ser negativa porque está hacia abajo. Me faltaría la cosecante, que es hipotenusa sobre adyacente, perdón, sobre opuesto, que es WS, entonces me queda OT entre WO, que vale 1, da OT. Y va a ser positiva porque la línea está hacia arriba, ¿verdad? Seguimos. Tercer cuadrante, entonces el ángulo viene por acá, de aquí hasta acá, tercer cuadrante. Este triángulo es para seno y coseno. Este triángulo de aquí es para tangente y secante. Y este triángulo de acá es para cotangente y cosecante. Acuérdate, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es prolongar este segmento. Prolongamos el segmento hasta que corte las líneas tangentes que teníamos acá. Esta línea tangente de aquí, esta línea tangente de acá.
Entonces trazamos hasta cortar y se forman estos dos triángulos. Vámonos entonces, seno. Seno es opuesto PQ sobre PO que vale 1, va a ser PQ, ¿verdad? PQ. Y va a ser negativo porque la línea está hacia abajo, tercer cuadrante. El coseno va a ser adyacente que es OQ sobre PQ que vale 1. Va a dar OQ, también negativa porque está hacia abajo en el tercer cuadrante. La tangente va a ser RS o SR opuesto sobre adyacente que es OS, pero OS vale 1, entonces sería RS positivo porque está hacia arriba. La cotangente sería adyacente que es WT sobre opuesto que es WO que vale 1, entonces daría WT y va a ser positivo porque está en el primer cuadrante. La secante será que la hipotenusa que es OR sobre adyacente que es OS, pero la adyacente vale 1, entonces daría OR, ¿verdad? Negativo la secante. La cosecante sería entonces, va a ser hipotenusa OT sobre opuesto WO que vale 1, entonces daría OT. ¿Listo? Esas son en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante ya te lo dejo que tú hagas una pausa ahí en el video y puedes analizarlo tú mismo. ¿Listo? Vámonos entonces con lo que les dije que iba a ser el método más práctico de graficar las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con la función seno. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Mira, vamos a hacer una serie de ángulos especiales. Estos ángulos van a ir de 30 grados en 30 grados o de pi tercio en pi tercio, de pi sexto en pi sexto. Pi sexto vale realmente ¿cuánto? 30 grados por el sistema, la equivalencia que hay entre el sistema sexagesimal y el sistema circular. Entonces, vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a empezar con un negativo, menos pi sexto, luego con 0, pi sexto, pi tercio, pi medio, 2 pi tercio, cada uno va de pi sexto en pi sexto. Si tú haces, aquí haces la cuenta, un pi sexto, estos serían 2 pi sextos. 2 pi sextos simplifica mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Este sería 3 pi sexto. Sacamos tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2 y así sucesivamente. Entonces, vamos, lo más interesante es uso de la calculadora. Entonces, acá tenemos el ángulo alfa con estos ángulos que determinamos aquí y aquí tenemos la función seno de alfa. Entonces, este alfa va a ser horizontal en el plano cartesiano y este seno de alfa va a ser vertical en el plano cartesiano. ¿Cómo lo calculamos? Decimos para alfa igual a menos pi sexto. El equivalente de menos pi sexto en el sistema sexagesimal es menos 30. ¿Por qué te hago la conversión a grados? Para que no tengas problemas con la calculadora. Para cuando vayas a buscarlo, simplemente da seno de 30 igual y te da el valor. ¿Ya? No tengas que pasarlo en modo radiano. Entonces, buscar el seno de menos pi sexto, como lo dice aquí, es buscar el seno de menos 30. Entonces, yo simplemente digo, seno de menos 30 es menos 0,5 y lo anoto acá. Para menos pi sexto, seno vale menos 0,5. 0 pi es lo mismo que 0 grados. Calculamos entonces el seno de 0 grados que da 0. Entonces para 0, el ángulo, el valor de la función seno da 0. Para el ángulo de pi sexto es lo mismo que 30 grados. Entonces buscar el seno de pi sexto es buscar el seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados da 0,5. Aquí está. Para pi sexto da 0,5. Y entonces tú puedes aquí seguir la lectura de cómo se busca cada uno de ellos y encontramos que seno de pi tercios va a ser 0,87. Seno de pi medio va a ser 1. Seno de 2 pi tercios va a ser 0,87. Seno de 5 pi sexto va a ser 0,5. Seno de pi va a ser 0. Y seno de 7 pi sexto va a ser menos 0,5. Seno de 4 pi tercios va a ser menos 0,87. Fíjate que hay muchos valores que se van a repetir. Mira, 0,5, 0,5, menos 0,5, menos 0,5, 0, 0, se están repitiendo. Acuérdate que dijimos en la guía pasada del segundo periodo que la función seno era periódica, que se repetía cada pi, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver 0 a pi, de menos 0,5 a menos 0,5, también hay pi de distancia. Listo, con estos valores simplemente lo que vamos a hacer es irnos al plano cartesiano. Te voy a indicar más o menos cómo se hace a mano, que es lo que yo quiero que tú hagas en la casa. Mira, aquí tenemos la primera parte.
Cogimos un plano cartesiano. El eje de la y lo represento como seno de alfa. El eje de las x lo represento como el ángulo alfa. Listo, entonces, ¿qué colocamos? Vamos a dividir el plano en partes iguales. Yo cogí por cada dos cuadritos una unidad de pi sexto, 2 unidades de pi sexto, 3 unidades de pi sexto, 4 unidades de pi sexto, 5 unidades de pi sexto, 6 unidades de pi sexto, que es un solo pi, ¿verdad? Entonces, iniciamos desde menos pi sexto. Acuérdense que menos pi sexto, el seno me dio menos 0,5. Entonces, ubicamos menos pi sexto y bajamos hasta donde está 0,5. 0,5 es la mitad de menos 1, negativo. Y la mitad de 1 es 0,5 positivo. Míralo aquí. Entonces, para menos pi sexto, seno vale menos 0,5. Aquí ubicamos el punto. Para pi sexto, el seno vale 0,5. Entonces, por pi sexto subimos y nos encontramos con 0,5 en el eje de la y o del seno de alfa. Y ubicamos el puntico como si tú estuvieras ubicando cualquier punto en el plano cartesiano. Para pi tercio nos dio 0,87. Entonces, 0,87 está cerquitica de 1 por aquí. Entonces, subimos por pi tercio y acá ubicamos 0,87, el puntico. Para pi medio nos dio exactamente 1, entonces, para pi medio, 1. Y seguimos con 2 pi tercios. Con 2 pi tercios me da nuevamente 0,87, fíjate que va a devolverse. Para 5 pi sexto me va a dar 0,5 de nuevo. Y si buscamos el de pi nos va a dar 0 también. Entonces, esta es la primera parte, la ubicación de los puntos. Ojo, solamente estoy representando aquí el primer cuadrante, el primero. Entonces, fíjate que acá lo que tengo que hacer es, con mucho pulso con la mano, trazo uno de los puntos a través de una curva. A través de una curva, mire, esto fue lo que hice. Unir todos los puntos que tengo acá. Este, con este, con este, con este, a través de una línea curva. Listo. Tú lo puedes hacer con un alambre dulce que esté nuevo. Puedes hacerlo de pronto con una regla de esas que son flexibles. Puedes hacerlo el método anterior cuando yo estudiaba, que era con varitas de coco. Y puedes hacerlo con un curvígrafo, pero yo te recomiendo mejor esos métodos más obsoletos que son de pronto con un alambre dulce, una varita de coco o este, el más rudimentario que es a pulso. Ya, se ve que es mucho más trabajado. Entonces, ahora te voy a presentar la función, la gráfica de la función seno ya completa, mira. Entonces, fíjate, aquí está menos pi medio, pasamos por 0, pi sexto, pi tercio, pi medio, 2 pi tercio, 5 pi sexto, pi y los que no están en la tabla, mire, hasta llegar al segundo cuadrante. Aquí tenemos el primer cuadrante. En el primer cuadrante la función es creciente, de 0 aquí es creciente porque va subiendo. En el segundo cuadrante ya la función empieza a decrecer, decrece hasta el tercer cuadrante, mira. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, si tomamos el primer cuadrante negativo, es este que está acá, entonces desde el primer cuadrante negativo la función seno crece hasta el primer cuadrante positivo. Y la función seno del segundo cuadrante decrece hasta el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante empieza nuevamente a crecer, ¿verdad? Sucesivamente. Aquí los ángulos están como los pedimos en la tabla con pi radian. Y acá te presento una copiada de internet en donde te los presento con sus equivalentes. Pi sexto vale 30. Pi tercio vale 60. Pi medio vale 90. 2 pi tercio vale 120. Aquí puedes tener entonces la representación de la función seno en los dos ángulos, en los dos sistemas, ya sea en el sistema circular que es pi radian y en el sistema sexagesimal que es en grado. Listo. Para las funciones trigonométricas, aquí tenemos la función tangente. Mira, en la función tangente encuentras algo. Los mismos ángulos he utilizado. Menos pi sexto me dio menos 0,6, con 0 me dio 0, con pi sexto me dio 0,6, con pi tercio me dio 1,73, con pi medio me dio no existe. ¿Por qué me dará no existe? Acuérdense que la función tangente no es o no existe en todos los ángulos de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, ella tiene problemas, acuérdate que ella se define como opuesto sobre adyacente. Cuando el adyacente
que viene siendo el valor de x es 0, la función tangente no existe. Entonces, en este caso, en pi medio, que es 90 grados, míralo aquí 90 grados, aquí 90 grados, allí la función coseno da 0. Entonces, cuando la función coseno da 0, que es x, la función tangente no existe. Entonces, ojo, ¿qué hacemos con esos ángulos especiales? Mira, los ángulos especiales son pi medio. Todos los pi medio impares no van a tener tangente. Entonces, aquí está pi medio negativo, un pi medio negativo. Aquí hay un pi medio positivo, 3 pi medio positivo. Entonces, todos los impares de pi medio van a tener esta línea que está aquí. Esa línea punteada se llama asíntota. Asíntota quiere decir lo siguiente, mira cómo viene la tangente de aquí. Viene desde menos infinito sin tocar esa línea que está punteada. Viene, coge valores en menos pi tercio, en menos pi sexto, en cero, en pi sexto, en pi tercio y sigue infinitamente hacia arriba, pero nunca va a tocar esta línea punteada. Jamás. Va a ser infinita en el rango. Acuérdese que eso lo dijimos en el segundo periodo. Esa línea va a ser como esta línea que está aquí va a ser como una cerca. No va a permitir que los elementos de aquí se crucen al de acá, ni de los de acá se crucen al de acá. Entonces, aquí se ve de que la función tangente son unas curvas muy bonitas, especiales y son simétricas. Fíjate que son idénticas. En los lugares prohibidos ella no va a tocar, ni en los grados en radianes, ni en los grados en sexagesimales, porque igual vienen lo mismo. Esa es la función tangente. Acá te presento ahora la función cotangente. Pero aquí te voy a decir algo. Perdón, la función secante. La función secante tiene lo siguiente, que ella no se calcula directamente en la calculadora. Acuérdate que ella se trabaja con la inversa del coseno. Entonces, si yo quiero buscar, digamos, la secante de un ángulo, aquí escogí el ángulo pi sexto, entonces yo tengo que primero buscarle el coseno a pi sexto, el coseno. Y después que le busque el coseno, voy a aquella tecla famosa llamada x a la menos 1, que esa tecla invierte el valor que te dio el coseno de pi sexto. Entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente, como pi sexto vale 60 grados, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Coseno, perdón, aquí era de pi tercio, ¿verdad? Pi tercio que vale 60 grados. Entonces, está mal representado aquí, no es pi sexto, sino pi tercio. Entonces, cuando yo vaya a buscar el, el seno de pi tercio, tengo que buscar es el seno de 60. Entonces, calculo primero el coseno de 60. El coseno de 60 me da 0,5. ¿Listo? 0,5. Entonces, 0,5 es el coseno, pero yo quiero la secante. Entonces, ¿qué hago para buscar la secante? Invierto 0,5 como x a la menos 1 y me queda que esa inversión de 0,5 me da 2. Entonces, la secante de 60 grados, que es la secante de pi tercio, me va a dar 2. Acá tengo otro caso especial, el de 90 grados. De 90 grados que es pi medio. Entonces, para buscar la secante de pi medio, yo primero busco la secante de pi medio, que es el coseno, perdón, de pi medio, que es el coseno de 90. El coseno de 90 da 0. Y cuando yo invierto 0, entonces me quedaría 1 sobre 0. Y acuérdense que el 0 como denominador no existe, entonces decimos que la secante de 90 no existe, aquí está. Entonces vamos a ver cómo nos queda la gráfica de la secante. Mírala. Puedes notar que de menos pi medio a pi medio hay una parte de la gráfica. Hay como especie de una U dirigida hacia arriba. Viene de más infinito, viene, llega al valor 1 y con la misma se devuelve en el siguiente cuadrante hacia más infinito. Pero ya te dije que estas líneas están diciendo no me toques, ¿verdad? No te cruces. Entonces esta viene sin cruzarse de este cuadrante, llega aquí y se sigue a más infinito pero sin cruzar de la línea punteada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ojo, mira. En el primer cuadrante negativo, ella viene de más infinito, llega hasta 1. El primer cuadrante positivo nuevamente va para más infinito sin tocar. En el segundo y tercer cuadrante, que son los dos que estoy señalando aquí, de pi medio, 3 pi medio, la gráfica viene
Ojo, viene de menos infinito, llega hasta 1 y se devuelve nuevamente a menos infinito, sin tocar las asíntotas de pi medio ni de 3 pi medio. Y cuando vamos al cuarto cuadrante, la gráfica viene de más infinito, llega nuevamente hasta 1 y aquí ella se va a devolver. ¿Listo? Esa es la función secante. ¿Listo? Entonces aquí podemos analizar algo. El dominio de la función no coge, o sea, los ángulos que están acá, no cogen a los impares de pi medio. Mira, menos pi medio no lo coge. Pi medio no lo coge. 3 pi medio no lo coge porque va a dar no existe, ¿verdad? Porque ahí x vale 0. Y hay algo con el rango. Ella viene de menos infinito, pero llega hasta 1 y se devuelve. Viene de menos infinito, llega hasta menos 1, pero se devuelve. Eso quiere decir que, mira, todos estos valores que están aquí, entre menos 1 y 1, no los toma la secante. ¿Listo? Entonces, el rango de la secante también te lo decíamos en el segundo periodo, que son todos los reales, pero saca los números que están entre menos 1 y 1. Entonces, aquí viendo la gráfica ya pueden entender mucho mejor el dominio y el rango. Dominio son todos los valores que puedes tomar aquí en la horizontal. Entonces, ¿cuáles tomas? Todo menos los impares de pi medio. Menos pi medio, un pi medio, 3 pi medio, no los toma en el dominio. En el rango, toma todos los reales, vienen de allá, llega hasta el 1, vienen de acá de menos, llega hasta menos 1, pero no toma este conjunto de números reales que hay aquí, entre menos 1 y 1. Igual lo pueden mirar acá. Acá están en radianes, acá están en grados radianes también. Entonces esa es la gráfica de las funciones trigonométricas hasta ahora. Yo aquí te he graficado, te he dado ejemplos del seno, ejemplo de la tangente y ejemplo de la secante. Eso quiere decir que las demás las debes hacer tú. Las gráficas trigonométricas también tienen funciones inversas, o sea, funciones trigonométricas inversas. Todas las funciones trigonométricas tienen una función inversa, pero esas funciones trigonométricas inversas van a estar restringidas, no van a ser en todos los números que puede tomar la función seno, por ejemplo. No va a ser en todos los números que puede tomar la función coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas funciones se tienen que restringir a un dominio, porque estas funciones solamente existen cuando las funciones son inyectivas. Inyectiva quiere decir 1 a 1. ¿Qué es eso? Eso lo vimos el año pasado, función inyectiva o 1 a 1. Quiere decir que tiene una imagen y una preimagen. O sea, que para un x existe un solo y. O sea que para un ángulo existe una sola función trigonométrica. ¿Verdad? Un solo valor de la función trigonométrica. Por ejemplo, en la anterior veíamos en el seno, veíamos de que el seno de pi sexto era 0,5 y también era de 3, 2 pi tercios también era 0,5. Entonces fíjate, ahí hay dos valores. Para 30 grados y 150 grados va a haber el mismo seno, o sea que nos quedaba algo así. Dos valores aquí igualitos. Entonces, cuando la función es así, no es inyectiva, no es 1 a 1. Por eso, acá para las funciones inversas tenemos que restringir el dominio, o sea que no podemos hablar de función trigonométrica inversa con todo el dominio de la función. Entonces, ¿cómo se definen esas funciones? Mire, las recíprocas. La función recíproca del seno se escribe como arcoseno. F de x igual al coseno de x para la función seno. Para la función coseno, la recíproca será arco-coseno, que se escribe arco-coseno. Para la función tangente, la recíproca será arco-tangente, o sea, arc-tangente. Para la cotangente será arco-cotangente. Para la secante será arco-secante y para la cosecante será arco-cosecante. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que descubrir en las funciones inversas trigonométricas? Funciones trigonométricas inversas. Que el dominio de la función normal se va a convertir en rango de la otra función. Ojo, si el dominio de la función normal es A, entonces esa A va a ser el rango de la función inversa. El rango de la función normal es B, entonces ese rango de la función normal B se va a convertir en dominio B de la inversa. Va a haber un cambio. Ojo, vamos a verlo entonces en el siguiente ejemplo. Vamos a ver la gráfica de la función seno. La función seno la vamos a restringir entre menos pi medio y pi medio.
¿Por qué? Porque entre menos pi medio y pi medio no va a haber valores que se repitan para el seno. Van a ser distintos. Si te acuerdas un poquito cómo fue, yo les dije que la función seno era creciente desde menos pi medio hasta pi medio. Era más o menos esto, ¿verdad? Si yo la bajo, entonces ya va a aparecer de que hay algunos elementos que se van a repetir en el seno. Entonces, por eso debo ser muy cuidadoso y restringir el dominio a este intervalo de menos pi medio a pi medio. Aquí la función seno es inyectiva. Entonces, para esta función sí se puede definir la inversa seno a la menos 1. Seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno, o la función inversa se puede representar así: y igual seno a la menos 1 de x o arcoseno de x. ¿Esa es la inversa de quién? De seno de x. Entonces te voy a mostrar aquí la gráfica. Lo que te decía hace un ratico, mira. El dominio lo definimos entre menos pi medio y pi medio. Fíjate que aquí no se repite ninguna imagen. Si trazamos una línea aquí, acuérdense que yo les decía, no se corta en dos puntos, sino en uno solo. Entonces, aquí la función es creciente, no se repite ninguna imagen entre menos pi medio y pi medio. Esto es una porción de la función seno. Entonces, su inversa, ¿cuál va a ser? Ay, mira, el rango va a ser entre menos 1 y 1 de esa porción de función, ¿verdad? Entonces, fíjate acá, arcoseno de x, cómo se dibuja. Entonces, lo que era aquí, el rango que era menos 1, 1, acá va a ser el dominio porque está en la horizontal, ¿ves? Menos 1, 1. Y lo que era aquí el dominio menos pi medio, acá va a ser el rango, ¿ves? Menos pi medio, pi medio. Entonces, fíjate, simplemente es hacerlo ubicando el codominio del anterior como dominio de la inversa y el codominio de la anterior como dominio de la inversa o rango. Ahí tenemos entonces la función inversa, aquí está. Esta es la función inversa del seno llamada arcoseno de x. Continuamos. Tenemos para el coseno, la función arcoseno, para la tangente, la función arcotangente. Para el seno, la función inversa de ella, vamos a restringir el dominio entre 0 y pi. Porque el coseno, cuando hagas la gráfica, te vas a dar cuenta de que ya va a empezar desde 1 en 0 y va a bajar hasta menos 1 en pi, ¿verdad? Entonces, vamos a coger de 0 a pi la restricción del dominio del coseno, perdón. Y para la tangente lo vamos a coger entre menos pi medio y pi medio. Entonces, te voy a mostrar aquí cómo queda en la gráfica. Arco coseno. Entonces, ya te dije que 0, pi es el dominio. 0, pi acá va a ser el rango. Porque el dominio de una se convierte en el rango de la otra. Y tú cuando hagas la gráfica del coseno te vas a dar cuenta también de que el rango de coseno va a ser de menos 1 a 1. Entonces, ese rango menos 1 a 1 se convierte en el dominio de la función inversa del coseno. Aquí está, en el eje de las x. Arcoseno de x, y acá te presento arcotangente de x. ¿Listo? Entonces, hasta allí las funciones inversas. O que te dice las tres primeras, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Tú puedes hacer como ejercicio la cotangente, secante y cosecante. Entonces llegamos acá a la actividad que tú debes presentarme. Gráfica de funciones trigonométricas, las actividades. Va a presentarme el siguiente ejercicio este. Te dibujé aquí un ángulo con líneas especiales, ¿verdad? Con líneas trigonométricas. Tú a este punto me vas a entregar el A que dice muestra el segmento que corresponde a la línea del seno de beta mediante dos letras que la conforman. Fíjate que aquí están todas las letras que forman los triángulos. Debes devolverte allá a donde yo expliqué cómo se calculaba la línea trigonométrica del seno, del coseno, de tangente, cosecante y todo eso, ¿verdad? Y la segunda es, escribe la línea trigonométrica que representa el coseno de beta con su respectivo signo al frente. Y el otro representa la línea trigonométrica de tangente de beta. Esa es la primera tarea que el primer ejercicio que vas a entregar. Luego te tengo otros 4 ejercicios más. De esos 4 me vas a presentar el tercero, que es dibujar las siguientes funciones. Mira lo que te dije hace rato. Como yo solamente te mostré fue el seno, te mostré la tangente y la secante, entonces mira la tareita. Vas a dibujarme el coseno de alfa, la cotangente de alfa y la cosecante de alfa. Al inicio del video yo te las mostré. Entonces,
En el coseno de alfa me vas a dar dos de sus características. ¿Cuáles son las características? Cuál es el dominio, cuál es el rango, dónde es creciente, dónde es decreciente. En fin, tú vas a coger solamente dos características de esa gráfica. Cuando la tengas hecha, te vas a dar cuenta cómo son sus características. Me vas a presentar el punto número 5. Dice, recuerda y consulta qué significa una función 1 a 1 o inyectiva y explica por qué la función seno se debe restringir en el intervalo menos pi medio para poder determinar su inversa. Si eres un poquito malicioso, si te acuerdas de todo lo que te dije en el video, ya vas a tener la respuesta de eso. Acá te presento la actividad que se relaciona con las matemáticas financieras. Aquí te doy una porción de una gráfica, te doy unos valores. Acá en el eje del 30 seno de teta de la y te doy un valor de 30, pero ojo que ese 30 está expresado en millones, perdón. Y acá te coloco la letra T. T significa tiempo. Tiempo está representado en ángulos en radianes. Entonces, aquí te lo dice. La gráfica anterior muestra la depreciación o la depreciación de un vehículo en un lapso de tiempo T por años, expresado en radianes. El costo C se indica en decenas de millones. ¿Ya? Entonces esto va a ser 30 millones. Para determinar la depreciación D, se utiliza la expresión 30 seno de T, es decir, D igual a 30 seno de T. Entonces, ¿qué te pido yo? Vas a buscarme el costo inicial del vehículo, cuánto costó ese carro al principio cuando estaba nuevo, y en cuánto se vende el vehículo en un tiempo de 5 pisestos. 5 pisestos aquí. Se me corrió un poquito el valor, pero 5 pisestos. Aquí está. Vas a buscarme ese valor. Listo, entonces. Hasta aquí es esta clase. Esa es la actividad que me vas a mostrar. Muchas gracias por la atención brindada. Y como siempre, jovencitos, Dios me los bendiga.